con la particularidad de tener a nuestro hermano, nuestro amigo Manuel Cardelli. Dios te bendiga. Buenas tardes, Manu. Buenas. Gracias por la invitación. Bien, excelente. Acá estamos cayendo en la conciencia de este momento. ¿Ya habías estado alguna vez en alguna radio, algún programa? No. Bueno, tu debut entonces, el bautismo de Manu tenemos hoy. Pueden notar mi voz de locutor que tengo. Ahí lo van a me parece que me van a sacar de un plumazo, como dicen. Nos van a sacar con esa voz. Bienvenido, Manu. Gracias. Bienvenido. Y bueno, tenemos el privilegio de estar con Manuel Cardelli. Los que están del otro lado no lo conocen. Un joven muchacho. Ahora se va a presentar, no lo voy a presentar yo. ¿Sí? Le vamos a hacer algunas preguntitas, ¿te parece? Dale, sí, cómo no. Wow, no me preparo una presentación, pero pero bueno, me llamo Manu, como ya dijeron. Soy cristiano, hijo de Dios. Estudio física, tengo 22 años. Y bueno, vivo acá cerquita con mi familia, mi mamá, que le mando un saludo, que está escuchando también. Muy bien. Y bueno, acá estamos. Manu, ¿vos tenés otro nombre? No, sos Manu solo. No, tengo dos apellidos, el de papá y el de mamá. Pero un solo nombre. Manuel. Sí. Manuel, muy bien. Vamos a hablar con Manu de algo trascendental que tuvimos el 3 de abril, en esta semana que pasó. Es una efeméride que vamos a resaltar. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque él lo nombró hace poquito, ni bien empezó. Una de las cosas que hace está estudiando física. Entonces a Manu le vamos a preguntar algo sobre esto que se celebró el 3 de abril de cada año, y Noé lo va a compartir con nosotros, esta pequeña introducción de efeméride, y después vamos con Manu. El 3 de abril, como bien dijiste, es el Día Mundial del Arco Iris. Cada año se celebra el 3 de abril de cada año para realzar un fascinante y bonito fenómeno natural que ocurre cuando los rayos solares atraviesan las gotas de lluvia en un ángulo de 42 grados, que da como resultado un halo de luz multicolor. Los arcoíris son fenómenos ópticos y meteorológicos que resaltan de la descomposición de la luz solar debido a la refracción. Debido a esto, es normal observar en el cielo un halo de luz en forma de arco y con vistosos colores. Es todo un espectáculo que por lo general puede ser apreciado en todos los países del mundo y que provoca verdadera fascinación en los espectadores. Sin duda. Si hay asombro, es ver el arco iris. A ver, Manu, ¿qué nos podés contar vos a través de los estudios, lo que tengas ahí respecto al arco iris? Bueno, ya medio que no me contó casi todo lo que iba a contar, ¿no? No, porque había algo muy particular que quería preguntártelo en vivo. Había un dato ahí de arcoíris ocultos, entonces dije, bueno, Manu nos va a desasnar de todo eso. Yo lo que traje es una explicación, un cuentito fácil, como para entender un poco, bueno, cómo vemos eso que vemos, ¿no? ¿Por qué lo vemos? Dale. Y bueno, para entender por qué vemos un arcoíris o qué es un arcoíris, está bueno empezar a hablar un poquito de la luz. ¿Qué es la luz? ¿Cómo se comporta la luz? Una de las primeras cosas que vamos a decir es que la luz es un rayo de luz, viaja en línea recta. Eso en física puede tener algunas excepciones, pero para nuestros propósitos vamos a recordar eso. La luz viaja en línea recta, ¿ok? Y una forma así intuitiva o experimental de probarlo vieron cuando estamos en una habitación oscura y de repente por una abertura entra y hay polvo suspendido en el ambiente y vemos ahí el rayo de luz. Otra forma también de pensar en esto es cuando vemos las sombras que se proyectan. O sea, claramente ahí la luz no se está curvando, si no veríamos sombra. Vemos sombra porque los rayos tangentes continúan en la misma dirección y bueno, se proyecta una sombra. Correcto. Son formas de pensar en esto. Y no solo la luz viaja en línea recta, sino que además viaja a una velocidad. Y eso es importante porque hace mucho tiempo se pensaba que viajaba instantáneamente la luz, que era así, como una teletransportación. Sin embargo, se fue descubriendo, sobre todo hubo mucho avance en física de la mano de, bueno, podemos empezar a hablar desde los griegos, ¿no? Pero con Newton, Huygens, Maxwell, que fueron físicos muy conocidos y muy importantes de la física, se empezó a averiguar también esto de que la luz tiene una velocidad y cuánto vale esa velocidad, que es muy alta, pero no es infinita. No es infinita. De hecho, la velocidad es 300.000 kilómetros sobre segundo aproximadamente. Eso es más o menos, para darse una idea, si en un segundo un rayo de luz puede dar 8 vueltas a la Tierra. O sea, bastante rápido, ¿sí? Bastante rápido. Sin embargo, esta velocidad también ocurre en un medio. O sea que no es lo mismo un rayo de luz viajando, por ejemplo, en el aire,
que en el agua, ¿sí? No es la misma la velocidad. ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál iría más rápido para ustedes? ¿El del aire o el del agua? Depende quién la lleve, dijo. Aire, para mí aire. Ok, aire. ¿Charlie? Y vos me la dejaste picando, me tiro por el agua, me parece. Pero Ok. es por tirar nada más, no, desconozco. Bueno, la verdad, claramente desconozco. acá tenemos ¿Ah, sí? el futuro de la física con Noé. Sí, en realidad por aire y en realidad por vacío es cuando más rápido va. Y por agua se ha medido que aproximadamente va a 220.000 kilómetros por segundo versus 300.000 del vacío. Ujú. Entonces, ¿qué pasa con esto? Eso, perdón, es por Sí. la masa que tiene el agua que la frenaría un poco, ¿sería? Podríamos pensarlo como que la luz, ¿sí? Un rayo de luz, interactúa con la materia. ¿sí? Interactúa con la materia. Entonces, obviamente, no le da igual si va atravesando el vacío, Ujú. que es lo que pasa, por ejemplo, entre el Sol y la Tierra. El medio es más vacío que otra cosa. No es totalmente vacío, pero bueno, eso es para Sí, otra sí, ocasión. En cambio, si viaja a través del agua, interactúa y eso cambia la velocidad. ¿sí? Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Lo interesante también está en qué pasa cuando se pasa de un medio al otro, ¿no? Porque, ¿qué pasa si viene un rayo que viene por aire, por ejemplo, y entra al agua? Ujú. O entra a otro medio distinto. Bueno, como resultado de eso, lo que podemos observar son dos cosas. Un rayo, una parte de ese rayo se refleja y otra se transmite, ¿sí? Atraviesa. De hecho, cuando Noé hablaba de esto de la refracción de la luz, está relacionado con ese rayo que se transmite, que atraviesa el medio. Atraviesa. Pero ¿qué pasa? Como atraviesa el medio, entra un medio en el que el rayo tiene una velocidad distinta a la que tenía. O sea, cambia la velocidad. Y podemos decir que por ese cambio, para entenderlo así a priori, hay una desviación en el rayo. ¿sí? De hecho, ¿vieron cuando vemos, por ejemplo, una pajita en un vaso de agua que la vemos como quebrada? Ujú. ¿sí? Ese es un fenómeno óptico que está relacionado justamente con eso, con que los rayos, al atravesar de un medio a otro, se están desviando un poco. Y nosotros por eso la vemos quebrada, no es que está quebrada la pajita. Ujú. Hasta acá más o menos me vienen siguiendo. Vamos. Ok, excelente. Bueno, ¿por qué esto es importante? Porque si nosotros, para hacerlo simple, agarramos un vaso de agua y lo incidimos con luz roja, entonces ese rayo de luz roja va a tener una desviación cuando entra al agua, ¿no? Ahora, si repetimos el mismo experimento con un rayo de luz azul, también va a tener una desviación, pero va a ser distinta que la anterior, ¿sí? Y si vamos probando así con todos los colores, entonces cada color va a tener un ángulo de desviación distinto. Y de hecho, cuando nosotros decimos que, por ejemplo, un prisma descompone la luz, Ujú. lo que está pasando es que está entrando luz blanca de una fuente, que puede ser el sol, la flama de una vela, una lamparita, y esa luz se está descomponiendo porque esos distintos rayos, ¿sí? O esos distintos colores que están superpuestos en lo que originalmente es luz blanca, se están desviando distinto. Entonces lo estamos diferenciando, Ujú. porque se empiezan a desviar. Y el fenómeno del arcoíris, la base o la explicación fundamental de eso es básicamente este fenómeno. Hay gotitas de agua suspendidas en el aire, que generalmente después de la lluvia, y nosotros, por ejemplo, tenemos el sol de espaldas y esas gotitas de frente, ¿no? Ujú. Entonces, los rayos de luz blanca que vienen entran al agua, ¿sí? Ujú. Cuando entran al agua, se descompone esa luz blanca en los distintos, podríamos decir formalmente, espectros electromagnéticos, los distintos colores que tiene. ¿Por qué? Porque los ángulos de desviación son distintos para cada color. Ujú. Lo estamos haciendo simple, ¿no? Sí. Bueno, rebota, o sea, en esa gotita entra, se desvía, rebota con la cara interna de la gotita, o sea, porque si no el rayo seguiría y no nos llegaría a nuestros ojos, ¿no? Ujú. Rebota con la cara interna y vuelve a salir. Entonces, a nivel así elemental, nosotros estamos viendo justamente la descomposición que ocurre cuando esos rayos de luz blanca entran en esas gotitas, se descomponen, rebotan y nos llegan. Ujú. No sé si hasta acá son muchas cosas, ¿no? Pero No, interesante, cosas que para mí era ver el arcoíris, qué lindo nada más y nada más. No sabíamos mucha técnica de todo esto.
Bien, entonces para que se forme el arco iris necesitamos los ingredientes, ¿viste? Parece que estoy diciendo. Parece. Claro, para que se forme un arco iris necesitamos primero una fuente de luz, ¿no? O sea, que en nuestro caso es el sol. Segundo, necesitamos estas gotitas suspendidas de agua a través de las cuales se descompone esa luz, rebota. Y segundo, y tercero, o sea, necesitamos la fuente, las gotitas. Y tercero, estar nosotros. Primero estar nosotros, ¿no? Y segundo, además, es importante el ángulo, porque acá hay algunos tecnicismos en los que, bueno, de a poco podemos ver hasta dónde llegamos a entrar, pero no en un momento mencionaba un ángulo de, no sé si 42 grados. Y lo que pasa es que, ¿qué pasa? Este ángulo, supongamos que la luz blanca se desvía, ¿no? En una gotita. Se desvía y el rayo que nos llega, ¿sí? De esa gotita, por los ángulos, porque hay que pensar que es como un rebote, ¿no? Primero entra el rayo a la gotita, rebota dentro de la gotita y vuelve a salir. Hay varios ángulos en juego ahí. Ese rayo rojo me llega a mis ojos. Pero ¿qué pasa con el azul? Que por ahí el azul, no sé, se desvía un poquito más y no llega a mis ojos. ¿Cómo me llega el azul a mis ojos? Bueno, me llega porque por ahí el azul se desvía un poco más, entonces la gotita que está, por ejemplo, un poco más arriba, me manda el azul. ¿Ok? Entonces, así es como podríamos decir, para distintos ángulos hay colores dominantes. Porque hay, a ver cómo decir esto sin ponerme técnico, sin empezar a hablar de frecuencias y demás, pero hay ángulos para los cuales un color se junta en la gotita de una gran cantidad de ángulos que viene. Lo digo de nuevo. Hay ángulos para los cuales todas las frecuencias de color rojo, no importa de dónde vengan, esa gotita me las va a devolver con fuerza y con intensidad a mis ojos, para cierto ángulo, ¿sí? De hecho, eso que dijiste, o sea, para los distintos colores, este ángulo va cambiando. Creo que uno es 42, el otro es 40. Y por eso es que vemos las franjas, ¿no? Por eso que vemos las franjas. Evidentemente tienen que ser varias gotitas por empezar. Claro. Bastante. Varias gotitas para ver eso. Lo magnífico de todo esto es que evidentemente la palabra de Dios que habla del arco iris y que Dios lo puso como señal para la no destrucción de nuevo de la humanidad a través de un diluvio, es evidente que antes del diluvio no hubo arco iris. No había forma de refractar esto que vos decís, porque al no haber lluvia, o vos decís que sí. Es una buena pregunta, ¿no? Claramente lo que necesitaríamos serían esas gotitas en suspensión. Entonces habría que ver si sería posible, sin lluvia, que esas gotitas estén ahí, ¿no? Porque no es la lluvia misma lo que hace el arco iris, sino lo que queda después. Y eso la verdad que no estoy muy seguro cómo habrá sido. Exactamente. La realidad indica, y nosotros creemos lo que dice Dios en su palabra, que Él estableció el nuevo pacto creando su arco iris, dice, mi arco iris. Y con Él serás por señal para no olvidarme de este pacto con ustedes. Es una señal para Dios, no para nosotros. Nosotros lo miramos y tenemos que agradecer a Dios de que no nos va a destruir de nuevo con agua, como en su momento fue hecho. Un pacto de benevolencia, pienso, ¿no? Porque correcto. En definitiva, ¿qué ha cambiado en el hombre desde esa época hasta ahora con respecto a Dios? Muy pocas cosas. Sin embargo, sí. Dios da oportunidad, porque ese arco representaba eso, ¿no? Una oportunidad más a la humanidad. Porque, en definitiva, si bien el diluvio, alguno puede creer que en la Biblia está escrito como algo mitológico o algo... Todas las culturas hablan de un diluvio también. Y no solo todas las culturas, sino la geología habla de que aún en la punta del Everest hay fósiles. O sea que todo estuvo en un momento bajo agua. Eso es una evidencia también de este cataclismo universal, ¿no? Y es llamativo pensar esto que decías del diluvio, ¿no? Si hubo antes o no. Definitivamente la Biblia deja ver que ese fue el primer arcoíris, si bien dice arco, no dice arcoíris, pero está haciendo referencia a ese fenómeno. Seguramente el ambiente prediluviano haya sido distinto. De hecho, la Biblia dice nunca había llovido, ¿no? Sobre la faz de la tierra. Eso nos habla de que era distinto. ¿Existiría el ciclo del agua si nunca llovió? No, ¿cómo hubiese sido? Bueno, hay muchas preguntas, seguro muchos estudian esto al respecto, pero
Pero lo maravilloso que hoy nos queda en el día del arco iris, 3 de abril, es dejarnos deslumbrar de nuevo, ¿no? Con la benevolencia de Dios y lo maravilloso de esto que hoy la ciencia puede darle una explicación, como Manu nos hace. Uh-huh. De hecho, yo le iba a preguntar a Manu, porque no sé si lo sabrá y por ahí lo pongo en una situación vos mandale, complicada. Yo ya estoy entregado acá. He visto fotos, por ejemplo, donde hay como 2 arcoíris superpuestos. Sí. Bueno, eso, la pregunta es cómo se formaría eso, ¿no? De hecho, no solo eso, sino que si vos te fijas en un arco iris, fíjense los que nunca lo observaron, la parte de adentro, el cielo que está como adentro del arco iris, es más claro que el que está afuera. Uh-huh. Y en realidad, bueno, vamos primero con el segundo arco iris, que además ese segundo arco iris tiene los colores invertidos. Ajá. Y en realidad, volvamos a la misma idea de la gotita, ¿no? Tenemos la gotita y tenemos el rayo que entra, se desvía un poquito, choca, uh-huh, vuelve y sale de vuelta un poquito más desviado. ¿Qué pasa? Puede pasar eso, pero también puede pasar otra cosa, que es que en vez de entrar y chocar una vez, choque 2 veces. Uh-huh. Como en vez de, no sé, tenemos un cubo, ¿no? Y tiramos una pelotita que rebota, entra y sale, un cubo con una tapa abierta. Puede chocar una vez contra una pared y sale, pero puede ser que la tire medio de costado y choque 2 veces, ¿no? Contra 2 paredes. Con la gotita esférica pasa lo mismo. Uh-huh. Y el fenómeno es exactamente igual en el sentido de que la luz se descompone y hay frecuencias que están dominadas por un color. Uh-huh. Pero cuando choca 2 veces, se forma, digamos, ese segundo arco iris con un ángulo distinto, ¿no? Uh-huh. Más podríamos decir que está por encima del otro, o sea, está adentro del que vemos más claro y un poco más afuera del más oscuro. Entonces, la idea es la misma. Entra la luz, se descompone y sale a un ángulo, pero producto de que tiene un doble, podríamos decir, choca 2 veces, o se refleja, más decir que choca, se refleja, claro, 2 veces con la cara interna, uh-huh, entonces se forma ese segundo arco iris. Y después, con respecto a la cara, a esto de que la parte de adentro es más clara, bueno, igual no sé si eso no lo habían preguntado. No. Sí, por favor, decilo, después te hago una pregunta. Ok, lo digo así, te tapo la pregunta y no quedo bueno, en realidad, ¿qué pasa? Hay un ángulo máximo para el cual se dan estos colores dominantes, por decirlo de alguna manera. O sea, viene el rayo, pensémoslo así. Acá con un pizarrón sería más fácil, pero bueno, apelo a su creatividad. Viene el rayo, ¿no es cierto? Y ese rayo la gotita me lo devuelve. Vamos a decirlo así, fácil. Ahora, no me lo puede devolver a cualquier ángulo, ¿sí? O sea, me lo devuelve, qué sé yo, viene y me lo devuelve a 40 grados, por decirlo de alguna manera. Ahora, si yo le digo, no, devuélvemelo a, no sé, a 50 grados o a distintos ángulos, llega un momento que no me puede devolver, digamos, esa misma gotita el rayo. Y si vos me preguntás por qué, ya tendría que empezar a hablar de las leyes de la óptica. Uh-huh. Está una conocida ley de Snell que me dice hasta dónde me va a poder devolver. Uh-huh. La cuestión es que adentro del arco iris sigue pasando el mismo fenómeno, pero ¿qué pasa? Ya se va eso de que hay colores que dominan por sobre otros. Entonces se refleja la luz, pero de vuelta como luz blanca, podríamos decirlo así. Entonces lo veo más claro el cielo ahí porque me está devolviendo luz. Ajá. Mientras que por encima del arco iris ese ángulo no llega, ¿sí? Ajá. Entonces esa es un poco la idea. Ajá. Así burda. A lo bruto, ¿no? Perdón. Espero que no me evalúen después con... No hay ningún físico acá, a menos que te estén escuchando y digan, a ver, Manu, ¿qué decís? Claro. No, físico estamos hablando, no del físico. Bueno, la otra es, no sé, no, vos tenías una, o era esa la pregunta. No, es otra. Te quería preguntar, ¿es verdad que existen los arcoíris lunares? A ver, la primera vez que deben escucho... ser los que se ven desde el avión, puede ser que se ven redondos. No, sino que dicen de que hay veces, lo que leí, sí, no es que lo sepa, sí, por las gotitas, como vos decís, que se refleja de la luna un halo blanco. Claro, que la fuente en vez de ser el sol es la luna. Es la luna, sí. Claro, qué copado. Es muy difícil la luna de noche. Puede ser. La verdad Tiene que ser luna llena, decía. Claro, porque necesitas fuente de luz, ¿no? Sí. Y además acuérdense que la luna en realidad no es la luz de la luna. Claro, es el sol. Es la luz que refleja la luz del sol. Claro.
O sea que la fuente siempre es el sol. La fuente es el sol, exactamente. Yo no vi ninguno. ¿Eh? Pero ahí... Pero puede ser, sí. Evidentemente los hay, ¿no? Lo importante es que haya una fuente de luz y que estén dadas las condiciones. Uh-huh. Bueno, Mati, ¿qué más podemos Yo le quería decir preguntar de la olla de oro, pero... No. Sí, Manu. No, lo dejo. Porque si me dejan hablar de física a mí, no paro. Pero a mí una de las cosas que me gustó de esto, o cuando pensaba en el arco iris, me tocó mucho por el lado de Jesús, uh-huh, de pensar en la encarnación. Uh-huh. Porque Juan 1, ¿viste? Que lo conocen, hasta Humberto Eco comienza su novela El nombre de la rosa diciendo: en el principio existía el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y yo pensaba cómo ese rayo de luz blanca, ese sol, o sea, hablando figurativamente, cómo me llevaba también a pensar a Dios, ¿no? A quien nadie ha visto cara a cara. Pero como cuando Cristo se encarna, cuando la luz entra al agua, toca el agua, se sale el color, ¿no? Y como cuando Jesucristo tomó forma de hombre y se encarnó y vino acá a la tierra, pensaba cómo Él hizo que mi vida entera tome color, ¿no? Tome color. Y cómo en cada color, en cada rayo rojo, en cada frecuencia, en cada longitud de onda distinta, Él siempre es luz para mi vida. Y para la vida de todo aquel que pone los ojos y la fe en Él, ¿no? Uh-huh. Bueno, se me ocurre preguntarle, justamente que lo tenemos a mano, ¿en qué cosa? Porque por ahí hay gente del otro lado que está preguntándose, bueno, ¿en qué? Dios puede cambiarte el color a tu vida, ¿no? O cuál es la óptica nueva que Dios puede darte, ¿no? Es una linda pregunta. ¿Cómo ha sido en tu vida, Manu? Wow, cómo ha sido y cómo está siendo, ¿no? Yo creo que creo que lo central es Cristo, muriendo por mí, dando su vida por mí, resucitando y dándome vida en Él, y enseñándome realmente cuánto soy amado por Él, ¿no? Y por Dios, por medio de Él. Y saber que no soy a veces lo que otros pueden opinar, ¿no? Que no soy a veces que quien soy yo es quien Dios dice que soy yo, ¿no? Uh-huh. Y realmente ver a Cristo y ver cómo Él enfrentó su vida, aunque Él es eterno. Sin lugar a duda, momentos difíciles. Creo que Cristo cambia todo, y cuando digo todo, y me refiero a uno no sufre igual ya, uno no disfruta igual. Creo que nos renueva nuestra mirada para vivir una vida con gozo, con plenitud, con ríos de agua viva fluyendo por dentro nuestro, como dice él, y que eso es producto de seguirlo. Entonces, es tan grande, ¿no? Es tan grande que no puedo centrarme en una cosa en particular. Uh-huh. Es maravilloso cuando vos podés entender que, como decía Manu, la luz vino al mundo, pero la condenación que pesa sobre el hombre que no acepta esta luz, a Jesús, es que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Lamentablemente al ser humano le gusta más lo que él hace, lo que él quiere hacer, y sus obras malas, que buscar realmente a la luz verdadera, a Jesús, aquel que descendió, aquel que tuvo que hacerse hombre por amor de nosotros, para morir en una cruz de vergüenza, una cruz de maldición, como dice la Escritura: maldito aquel que es colgado en un madero. Y Jesús lo hizo sin conocer pecado. Por nosotros se hizo pecado, cargó nuestro pecado, nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y los futuros, los cargó en la cruz para darnos vida a todo aquel que en él cree. Esa es la mejor expresión que podemos hablar del amor de Dios hacia cada uno de nosotros. No fue el crearnos, no fue el darnos buena salud, un buen pasar, sino el darnos la posibilidad hoy tenés la posibilidad de ser llamado, como dijo
Manu, me gustó muchísimo en su presentación. Mi nombre es Manu Cardelli, soy hijo de Dios, dijo, porque creyó en el unigénito Hijo de Dios, en Jesús. Y eso lo podés ser vos del otro lado si es que todavía no entendiste, si es que todavía no diste esta confirmación, porque la palabra de Dios dice que el que cree y confiesa que Jesús es el Señor será salvo. Entonces, desde estos micrófonos te animamos a que no dejes pasar esta gran oportunidad de encontrar la luz verdadera, la luz que vino al mundo a querer alumbrar tu vida, que quizás no está en oscuridad hoy en día, y puede dar con esos rayos, el único rayo que puede penetrar firmemente, como decía Manu, a nuestros corazones, doblegar nuestro ego, nuestra soberbia, nuestro orgullo, y hacernos humildes delante de aquel que todo lo ve, que todo lo sabe. Cuando admiramos lo macro de Dios, en lo que vos hablabas respecto a lo que es el universo, la velocidad de la luz dando 8 vueltas a lo que es el universo, a lo que es la Tierra, y para ir en derredor del universo tiene como 28.000 años, escuchaba el otro día, para recorrerlo por lo menos hasta... Tiene mucho más, O mucho más. Mucho más. O mucho más. Yo te estoy hablando de la Vía Láctea, por ahí. Por ahí, sistema solar. Llegar hasta, claro, creo que son Eso sería de... Sí. Hasta la Andrómeda son como 100.000 años, y no sé si hay más también hasta donde se puede llegar a ver. De hecho, sí. La inmensidad del universo se nos escapa. Se nos escapa nuestra pequeña mente como para entender de que este Dios maravilloso quiere lo mejor para vos. ¿Entendelo? No nos entra en la cabeza cómo Dios, tan grande, tan maravilloso, que tiene lo macro y lo micro, porque cuando vas a lo chiquitito te asombra y quedás embobado viendo en lo microscópico cómo Dios actúa, cómo Dios da vida a una célula tan chiquitita. Este Dios de amor asombroso, que es justo también, porque no tendrá por inocente al culpable, pero hoy te está dando la oportunidad de tener la gracia de disfrutar una eternidad, que tampoco nos entra en la cabeza, una eternidad con este ser supremo, maravilloso, que quiere lo mejor para nosotros. Manu, qué privilegio tuvimos, tenemos y vamos a seguir teniendo, porque no va a ser la única vez que lo vamos a invitar. ¿O no, Mati? A mí me quedó pendiente porque me mandaron 2 mensajitos para el científico. Quiero que sepas que le pusieron el pero título. eso lo vamos a hacer después del institucional, así no se nos va. Okay. Y lo tenemos en la próxima hora también. Genial. Vamos al institucional de la radio y le hacemos la pregunta a Manu. Existen familias de palabras, familias de instrumentos, familias del corazón y familias de la vida. Unite a nuestra familia. FM del Sol 100.7. Familiarmente tuya. Tuya. Perdón, no es que te interrumpí. Dale nomás. Acá me mandaron un mensajito que dice: muy bueno el programa, muy interesante el tema que están tratando, Esteban de San José. Y después otro mensaje dice: ¿existirán arcoíris en otro planeta? Una pregunta para el científico que está hablando. Después dice: gracias, hermoso el programa, siempre me acompañan. Bueno, Esteban, muchísimas gracias. Qué privilegio que tenemos y qué lindo que nos hayas escrito. No te conocemos, pero seguro Dios tiene algo para vos, para tu vida, y deseamos que Él te pueda bendecir. Bueno, Son 2 personas distintas. Muy bien. La otra persona, el nombre no lo dice. Bueno, no importa. Bueno, está buena la pregunta. Una aclaración previa: soy un humilde estudiante por ahora. Pero oren por mi recibida, hermano. Bueno, creo que esa es una interesante. La verdad, no sé, pero que el fenómeno podría ocurrir, porque los elementos son los mismos. Una fuente de luz, digamos, partículas en suspensión y un observador, ¿no?, que esté ahí para disfrutarlo. Claro. De hecho, yo sé que, por ejemplo, las partículas en suspensión en planetas de nuestro sistema solar pueden estar, o sea, tienen incluso atmósfera y demás. Pero creo que esa pregunta, un astrofísico que esté así en el tema, te la podría decir. Yo tendría que buscar un poquito. Pero creo que no hay nada que lo impida a priori. O sea, hay fuentes de luz más grandes que el Sol, obviamente.
Sí, de hecho el Sol es una estrella no muy grande a comparación de otras. Pero igualmente en un planeta de nuestro sistema solar sería la misma fuente de luz, ¿no? Por ejemplo, no sé, si hablamos de Marte o de Júpiter pero sí, si te vas más lejos, también tenemos otras opciones. Sí, sí. De hecho, había leído que había estrellas que el Sol al lado de ellas es muy chiquitito. Como nosotros al lado del Sol somos muy chiquititos. Claro, sí, hay estrellas que le hacen parecer al Sol una pasa de uva. Claro. Sí, sí. Qué magnífico, qué maravilloso que es cuando, ahora hablándolo así en el aire, medio como que se desvanece lo que decimos, ¿no? Pero viéndolo por ahí en una proyección de escala. De escala, exactamente, uno entra un poquito en la dimensión de lo que es todo, porque cuando vas de viaje a algún lado y decís, no llego más, y no llegamos más en auto o lo que sea, de acá a Ushuaia, ¿cuántas veces pudiste haber querido ir en auto y no llego más, me lleva 20 horas y no es nada porque estamos dentro del país, así que cuando a veces nos trasladamos a algo tan macro no entra en la cabeza. Recién nos acaba de llamar Rosa, que nos está escuchando, y quieren hacerle una pregunta a Manu, porque dijo que la luna es el reflejo del Sol. Entonces, como hay otros planetas, a ver si hay más de una luna. O sea, a ver, me están diciendo, si en la Tierra puede haber arcoíris lunares, si en otro planeta, como tiene lunas, puede haber arcoíris lunares. No, si hay más lunas. Sí, de hecho, Júpiter tiene las conocidas 4 lunas galileanas, que no voy a decir los nombres porque creo que se me olvidó uno. Va a quedar feo si digo 3 y no 4. Pero Júpiter no te va a reclamar. No, Júpiter es el planeta más grande del sistema solar, así que me reclama todo lo que quiere. De hecho, Júpiter actúa a veces como un escudo de asteroides, porque al ser tan grande desvía con su gravedad, desvía muchas cosas, y es como un escudo para nosotros. Así que estuvo inteligente el señor al ponerlo ahí. Y después sí, incluso Marte, Phobos y Deimos, si no me equivoco. Por supuesto, sí, hay lunas en otros planetas de nuestro mismo sistema solar, y hay muchas más de las que nombré, ¿no? De hecho, incluso Júpiter tiene y Saturno también, y Saturno más todavía, ese anillo que tienen, son asteroides orbitando, o sea, sí, hay. Me llama la atención que esto lo he leído varias veces, ¿no? De gente que también que está en el tema, que el planeta Tierra está puesto en el lugar que nos confiere el VIP tenemos para la observación de nuestro, ¿no? de nuestros cielos nocturnos, de nuestras estrellas, y eso es llamativo también, cómo Dios nos ha puesto primero ni un poquito más cerca ni un poquito más lejos del Sol, lo cual no haría apta la vida humana, y después que estamos en un lugar que Manu nos puede explicar mejor, que es privilegiado para el ojo, ¿no? Bueno, ya empezaron a preguntarme cosas que no preparé, pero en realidad sí, o sea, no solamente estamos en un lugar privilegiado con respecto a, por ejemplo, nuestra distancia al Sol, porque si estaría la Tierra más cerca del Sol, nos calcinaríamos, si estuviera más lejos, nos enfriaríamos, morimos congelados. De hecho, hasta la rotación de la Tierra está calibrada, porque si rotara más rápido o más lento, también, o sea, si rota más lento, la cara que da al Sol se nos tostó. Claro. Y la que no da el Sol, chau. Y incluso ahí hay más problemas porque está relacionado con el núcleo y los campos electromagnéticos que la rodean. Pero con respecto a la vista, también estamos, o sea, en nuestro sistema solar, recuerden que tenemos el Sol y tenemos, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, todo nuestro sistema solar está dentro de lo que llamamos la Vía Láctea, que contiene muchas cosas muy interesantes para otro día, pero el lugar en el que estamos es justamente en un brazo de la Vía Láctea, que es perfecto para la observación, porque si estuviéramos más cercanos al centro, ahí hay un agujero negro que se llama Sagitario A, y hay bastante lío, digamos, hay bastante problemas. Y si estamos más lejos, o sea, más salidos de la Vía Láctea, no podemos ver mucho espectáculo, ¿no? Y de hecho incluso hay otras cosas, ¿no? Que de hecho mejor no. A ver,
en mi cabeza se me vienen cosas, pero que no puedo decir así por lo menos como se me vienen a la cabeza. Está bien. Pero básicamente sí, estamos en un lugar privilegiado en ese sentido también. Porque Dios es un Dios sabio, un Dios que todo lo conoce y lo hace perfecto. No se le escapa ningún detalle, las cosas no están puestas así porque sí. Dios no hace las cosas al azar, sino todo tiene un porqué y un propósito, más allá de que a veces no nos tiene que interesar ni el porqué ni el propósito, porque Él lo estableció así. Las leyes que Él estableció no se pueden modificar, la ley de la gravedad no la podés modificar, es así. Determinadas cosas que a nosotros nos superan en nuestra cabeza, Él la estableció, este Dios magnífico, que en su palabra nos dice que sus pensamientos son mucho más altos que los que son los cielos y la tierra, de lo que podemos llegar a imaginar. Este Dios que todo lo ve, que todo lo conoce, que Él nos creó, y como dice ahí en Isaías o en Jeremías, ahora se me trasvó, cuando dice el barro le dirá al alfarero, ¿quién sos vos para hacerme así? Este Dios maravilloso, que tiene todo en su justo lugar, nos asombra cuando nos interiorizamos en estos tiempos, en estas cosas, pero nos tiene que asombrar día a día. El amor de Dios es tan maravilloso que día a día debemos recordar y agradecer lo que hizo por nosotros. Valora nuestras vidas cuando no somos nada. Comparado con todo esto, ¿qué podemos llegar a hacer? Con toda la magnificencia de lo que, e inclusive ni nos imaginamos lo que Él puede llegar a tener allá en su gloria, viendo nosotros acá semejantes cosas como esta, o como una simple catarata, por ejemplo, que es tan maravilloso verlo, o paisajes tan lúcidos, tan hermosos que nos asombran. Tal cual. Sin duda, de hecho, Dios. A mí eso es algo que siempre me recuerda, ¿no? Al pensar, ver la precisión infinita, la inteligencia infinita del Señor en la creación, y cuánto más en nosotros que somos sus hijos, y en el propósito que le da a todos los que le reciben, ¿verdad? O sea, cuánto más. Así que te animamos, otra vez lo decimos, otra vez lo insistimos, y no nos vamos a cansar de decirlo sábado a sábado, a que recibas a este maravilloso Dios en tu vida, que va a cambiar tu perspectiva, ya que estamos hablando de las perspectivas de la luz y de las gotitas, va a cambiar tu perspectiva de vida, porque sin duda Él quiere lo mejor para tu vida, y lo mejor a veces no se traslada en un buen pasar acá en la tierra. Te va a dar una paz que, como dice su palabra, el mundo no da, una paz que excede todo pensamiento y sentimiento, porque Él es paz. Te va a dar amor porque Él es amor, en esencia es amor. Entonces te animamos a que busques a este Dios maravilloso que quiere lo mejor para tu vida. Así es. El Salmo hace poquito lo recordamos, escrito allí en el Salmo 9, creo que es, que dice: cuando miro los cielos, El 19, obra de tus manos, digo. me pregunto, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, ¿no? Y tengas de él misericordia, para que vengas a él? Porque esa es la buena noticia también. Porque en esa pregunta, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre ante esta inmensidad? ¿Qué es el hombre, por lo menos físicamente, ante esta inmensidad? Nada, la respuesta para mí es, o muy poco. Porque si nuestro sol termina siendo a escala un granito de arena ante la inmensidad de otros soles y demás, entonces ¿qué somos nosotros? Ni una mota de polvo atómico. Y encima rebeldes. Pero porque Él tiene una cantidad incontable de ángeles que día y noche lo alaban, lo obedecen, le adoran, y nosotros, siendo tan inconstantes, tan rebeldes, tan ¿cómo decirlo?, ¿no?, constantemente llevándole la contra, y Él tiene amor, y una y otra vez nos perdona y nos quiere llevar con Él. Ese es el hecho, ¿no? Es decir, sabemos esta realidad, pero para Dios creador no somos una mota de polvo. No lo somos. Es más, su palabra dice que somos su especial tesoro. Fuimos hechos a semejanza de Él. No nos entra en la cabeza que Dios nos quiso hacer en semejanza de Él en cuanto a tener la voluntad, el deseo de hacer o no hacer, el deseo de aceptarlo o no aceptarlo, el deseo de pensar o no pensar como Él.
este Dios maravilloso que creó todas las cosas, que todas las cosas, como dice Colosenses, y me asombra, fueron hechas por Él y para Él, y en Él subsisten. Ese Dios quiere hoy tener algo con vos. Desde ahora quiere tener algo con vos y con nosotros, desde ese día que nos quitó las vendas que teníamos en los ojos espirituales y no veíamos esta realidad. Hoy te la quiere transmitir a vos también, que estás del otro lado escuchando. Aceptá a este Dios de amor, de misericordia, que vino a morir por vos para darte vida y vida en abundancia. Manu, qué privilegio haberte tenido acá. Dios te bendiga, bendiga tus estudios, tus tareas. Sabemos que estás trabajando con adolescentes y bueno, que el Señor esté obrando en tu vida espiritual como también en tu vida familiar. Gracias, el privilegio es todo mío y bueno, fue un placer total. Así que agradecido. Ya quedás comprometido para la próxima, no sé, alguna efeméride que venga el día del sol, el de la luna, ya sabemos a quién vamos a llamar. Haremos lo que se pueda, veremos. Dios te bendiga, querido hermano. Vamos, bendiga, querido hermano. Vamos, bendiga, querido hermano. Vamos, bendiga, querido hermano. Vamos, bendiga, querido hermano.